Me llamo Evangelina y tengo 62 años. Nunca pensé que a estas alturas de mi vida me encontraría sentábamos a una mesa de Nochebuena, viendo a mi propia hija despedazar con palabras al hombre que amo. Una vieja venida a menos y un portero fracasado, sentenció ella con una sonrisa gélida. Hacen la pareja perfecta. Mi yerno soltó una carcajada. Aquella humillación frente a todos fue la gota que colmó el vaso. El comedor, como siempre, era un escaparate de perfección. René se había superado a sí misma ese año. Un candelabro de cristal derramaba una luz cálida sobre la caoba pulida de la mesa, arrancando destellos a la fina porcelana. El centro de mesa, una opulenta composición de rosas blancas y toques dorados, probablemente había costado más de lo que una familia normal gasta en un mes de compra. Todo era impecable, tal y como a René le gustaba, tal y como siempre le había gustado, incluso de niña. Acaricié el collar de perlas que mi difunto esposo me regaló hace 30 años. Un ancla en medio de la tormenta que sentía avecinarse. A mi lado Alejandro me apretó la mano bajo la mesa. Su calor era un bálsamo. Se veía muy apuesto con su traje azul marino, el que yo misma le había ayudado a elegir. Sus sienes plateadas y sus ojos castaños, llenos de bondad, le conferían un aire distinguido. Un aire que, lo sabía muy bien, René jamás sería capaz de apreciar. Y bien, mamá, rompió el silencio René, mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica. Cuéntanos más sobre la carrera de Alejandro. La forma en que pronunció la palabra carrera me revolvió las entrañas. Llevaba semanas temiendo este momento, desde que le anuncié que traería a alguien especial a la cena. Fernando, mi yerno, esbozó una sonrisilla burlona desde el otro extremo de la mesa, con esa curva en sus finos labios que siempre me recordaba una serpiente. Soy portero en las Torres Heritage, en el centro, respondió Alejandro con una calma que me asombró. Su voz, firme y serena. Llevo allí unos 2 años. El silencio que siguió fue denso, eterno. Observé el rostro de René, esperando contra toda esperanza un atisbo de la bondad que tanto me había esforzado por inculcarle. En su lugar, dejó caer el tenedor sobre el plato con un tintineo deliberado. «Un portero», repitió ella, paladeando la palabra como si fuera un veneno. «¡Qué pintoresco!». Fernando ahogó una risa en una tos fingida al captar mi mirada fulminante. «René», dije en voz baja, cargada de una advertencia que esperaba que atendiera. Pero mi hija había heredado la terquedad de su padre y algo más, una dureza que nunca se había logrado comprender. Se recostó en su silla, tamborileando con sus uñas perfectas sobre la mesa. «Lo siento. Es que intento entender», prosiguió, con ese tono dulzón que usaba justo antes de asestar el golpe más cruel. «Tienes 62 años, mamá. Después de todo lo que te dejó papá, de todas las oportunidades que has tenido, ¿esto es lo que eliges? ¿Un portero?». El rubor me tiñó las mejillas, no de vergüenza por Alejandro, sino por mi hija. Alejandro es un buen hombre, René. Es amable, honesto, y me trata con un respeto que ya quisieran muchos. «Oh, estoy seguro de que lo hace», intervino Fernando, su voz goteando sarcasmo. «Seguro que te trata muy bien, sobre todo considerando lo que puedes ofrecerle». Sentí que la mano de Alejandro se tensaba sobre la mía, pero su rostro permaneció impasible. Me había advertido que esto podría pasar. Me dijo que la gente a menudo juzgaba por las apariencias, pero yo, estúpidamente, había creído que mi propia hija
sería la excepción. ¿Qué estás insinuando exactamente? Le espeté a Fernando, aunque ya conocía la respuesta. René soltó una risa, un sonido que antaño me traía alegría, y ahora sonaba a cristales rotos. «Oh, mamá, por favor, seamos realistas», dijo, y su voz se convirtió en hielo. Una vieja venida menos y un portero fracasado. Si lo piensas, es una combinación casi poética. Las palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. ¿Así me veía mi hija? ¿Después de todo lo que sacrifiqué por ella? «Basta, René», dije, poniéndome en pie tan bruscamente que mi silla chirrió contra el parqué. Pero ella no había terminado. Nunca terminaba cuando tenía público. Es decir, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué se supone que les diga a mis amigas del club? ¿Que mi madre sale con el personal de servicio? ¿Que está tan desesperada que se conforma con cualquiera que le preste un poco de atención? Cada palabra, un dardo envenenado, dio en el blanco. Sentí las lágrimas pugnando por salir, pero me negué a darles esa satisfacción. No allí, no frente a ellos. Entiendo que te preocupes por la felicidad de tu madre. René, habló por fin Alejandro, su voz sorprendentemente gentil. Te aseguro que mis sentimientos por ella son ceros. ¿Tus sentimientos? Bufó Fernando. Claro. ¿Y qué incluyen exactamente? ¿Su cuenta bancaria? ¿Su pensión? Fue el límite. Tomé mi bolso del respaldo de la silla, con las manos temblando de rabia y humillación. «Nos vamos», anuncié, con la voz apenas controlada. «No seas tan dramática, mamá», replicó René, agitando la mano con desdén. «Solo somos sinceros. Alguien tiene que cuidarte, ya que está claro que tú sola no puedes». La miré de verdad, sentada allí, con su vestido de diseño y sus fríos ojos azules. ¿En qué momento la dulce niña que se acurrucaba en mi regazo durante las tormentas se había transformado en este monstruo? «Te crié para que fueras mejor que esto», susurré. «Me criaste para ser realista», contestó con brusquedad. «Y la realidad es que esta relación es una vergüenza para toda la familia». Alejandro se levantó y puso una mano protectora sobre mi hombro. «Vámonos, Evangelina». Mientras nos dirigíamos a la puerta, oí sus risas a nuestras espaldas. Mi hija y su esposo se reían de mi dolor como si fuera el mejor entretenimiento de la noche. Salimos al aire helado de diciembre y, por fin, dejé que las lágrimas corrieran por mis mejillas. «Lo siento tanto», sollocé contra su pecho. «Siento que te hayan tratado así». «No te disculpes por ellos», dijo él, acariciándome el pelo. «Tú no eres responsable de su crueldad». Pero me sentía responsable. Sentía que había fracasado como madre. ¿Cómo había criado a Alieda? Y alguien nasaina muktandato desalmato. El viaje a casa fue silencioso, roto solo por mis sollozos y el suave jazz de la radio. Alejandro no dijo nada. Su sola presencia era un consuelo. Al llegar a mi puerta, me besó en la frente. «Te amo, Evangelina», susurró. «Vales más que todo lo que puedan decir». Lo vi marcharse y me quedé en el porche, temblando de frío y de pena. Dentro, fui directamente a mi habitación, no para dormir, sino para buscar refugio. Me senté al borde de la cama, con la mirada perdida en las fotografías de la mesilla de noche. René a los 5 años, sonriendo sin dientes con un ramo de dientes de león. René en su graduación. René en su boda. ¿Cuándo se torció todo?
Mi mente viajó al pasado buscando respuestas. René tenía 13 años cuando Miguel murió. Intenté protegerla del dolor, mantener una fachada de normalidad. Quizá fue mi primer error. Le mentí diciendo que mis lágrimas nocturnas eran solo cansancio. Tras su muerte, el seguro de vida nos dejó una suma considerable. Yo sabía que debía administrarla con prudencia, pero cuando René, a los 18, me pidió un viaje por Europa como el de sus amigas, no pude negarme. Merecía algo especial. Saqué el dinero. Y ella se la volvió. Distinta. Poco a poco, empezó a avergonzarse de nuestra vida modesta, de mi trabajo como contable. Empezó a compararnos con las familias adineradas de sus nuevas amistades. «Mamá, ¿no podrías conseguir un trabajo mejor?», me preguntó un día, durante su segundo año de universidad. El teléfono sonó 3 veces aquella mañana. 2 llamadas de Alejandro, que no respondí, y una de un número desconocido que supuse era de René. No estaba preparada para hablar con nadie. Me levanté y preparé un café. El ritual me ofreció un mínimo consuelo. Sobre la nevera, una foto de René a los 8 años en su primer recital de piano. ¿Qué le había pasado a esa niña dulce y ambiciosa? Bebí el café en la misma mesa donde la había ayudado con sus deberes, donde habíamos hablado de sus sueños. La ironía era amarga. La misma mesa donde la había criado con amor, ahora se sentía como un altar a mi fracaso. Y en el fondo de mi corazón, un pensamiento terrible comenzaba a tomar forma. Tal vez, sin darme cuenta, yo misma había sembrado las semillas de la mujer en la que se había convertido. Recuerdo una de nuestras últimas conversaciones, antes de que todo se desmoronara. «Los padres de Jennifer tienen una firma de contadores», me dijo René, con ese tono práctico que había adoptado con los años. «Podrías intentarlo». Le aseguré que era feliz donde estaba, que mi sueldo bastaba para las dos. Pero la verdad es que nunca bastó. No para ella. Sus necesidades se convirtieron en un torrente incesante. Cada semestre una nueva marea de exigencias. Un portátil más potente para sus clases, ropa de marca para no desentonar entre sus compañeras, la membresía de una fraternidad que costaba una pequeña fortuna al año. Y yo, a todo, decía que sí. Siempre decía que sí. Cuando se graduó, costeé una celebración en un restaurante de lujo. Cuando encontró su primer trabajo, la ayudé con la fianza del apartamento. Y cuando conoció a Fernando, un estudiante de medicina de familia adinerada, intenté apoyar la relación, aunque algo en él siempre me generó un frío rechazo. «Es muy ambicioso», me decía René. «Sus padres tienen una casa en los Hamptons. Dice que un día tendremos una igual». Yo sonreía y asentía, pero por dentro me preguntaba en qué momento se había perdido aquella niña que era feliz coloreando en el pequeño jardín de nuestra casa. La boda fue el golpe de gracia. René insistió en una ceremonia en el hotel más exclusivo de la ciudad. «Solo me caso una vez, mamá», argumentó, invocando un fantasma. Papá habría querido que fuera perfecto. Y así, $50,000, el fruto de los ahorros de toda una vida de Miguel, se desvanecieron en una fiesta de 6 horas. Pagué. Por supuesto que pagué. ¿Cómo negarle a mi única hija la boda de sus sueños? Después de aquello, las visitas se espaciaron. Las llamadas se acortaron. René había alcanzado el estilo de vida que anhelaba junto a Fernando, y yo ya no tenía cabida en ese cuadro. La primera vez que le hablé de alguien, su reacción debió ser una advertencia.
¿Sales con alguien? Repitió la pregunta como si le hubiera confesado una locura. Mamá, tienes casi 60 años. 61, la corregí, con una suavidad que no sentía. Y la edad no apaga el deseo de compañía. ¿Pero de verdad lo necesitas? Insistió. Tienes tu casa, tus programas. ¿No es suficiente? No, no era suficiente. Pero ¿cómo explicarle a mi propia hija la soledad de las noches? ¿Cómo extrañaba el simple murmullo de una conversación durante la cena? O el gesto instintivo en mitad de la madrugada de buscar el lado vacío de la cama donde Miguel solía dormir. Solo quiero que tengas cuidado, continuó, con una falsa preocupación. Hay muchos hombres que se aprovechan de mujeres vulnerables. Vulnerable. Como si la viudez me hubiera convertido en una presa fácil. Cuando por fin conoció hasta a Alejandro, hace 3 meses, su desaprobación fue un veneno sutil. No hubo crueldad directa, solo miradas de reojo y comentarios con doble filo. Parece agradable, dijo al despedirse, con el mismo tono que uno usaría para describir a un camarero eficiente. Es muy bueno conmigo, le aseguré, intentando llenar el vacío de sus palabras. Me trata como a una reina. Estoy segura de que sí, respondió ella, con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Ahora, sentada en la cocina mientras el café se enfriaba en mi taza, comprendí que las señales siempre habían estado ahí. René había aprendido a verme no como a su madre, sino como una fuente inagotable de recursos. Y cuando esa fuente se agotó, cuando ya no pude sostener el estilo de vida al que se había hasta acostumbrado, me convertí en una vergüenza. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. El corazón se me aceleró, anhelando que fuera Alejandro. Pero al abrir, me encontré con mi vecina, Margaret, sosteniendo una fuente de horno. «Hola, cielo», dijo con su sonrisa de siempre. «Hice lasaña de más y pensé en ti». Margaret llevaba 15 años viviendo a mi lado. Nos habíamos cuidado mutuamente las casas en vacaciones, habíamos compartido incontables cafés y había sido mi pilar durante la enfermedad de Miguel. «Qué amable de tu parte», le dije, invitándola a pasar. «¿Quieres un café?» «Me encantaría». Mientras preparaba una nueva cafetera, Margaret se sentó a la mesa, observándome con preocupación. «¿Estás bien, Evangelina?» «Te noto cansada». Sentí la tentación de derrumbarme, de contarle la humillante historia de la noche anterior. Pero algo, quizás el orgullo, me detuvo. «Solo una mala noche», respondí, dejando la taza frente a ella. Margaret me estudió un instante. Sus astutos ojos azules no perdían detalle. ¿Tiene que ver con René? Su pregunta me descolocó. Ella había visto crecer a René, desde la niña que jugaba en la calle hasta la mujer que era hoy. ¿Por qué lo dices? Margaret suspiró, removiendo el azúcar en su café con lentitud. He notado que ya no viene tanto. Y la última vez que estuvo aquí, la oí hablarte de un modo que, bueno, no me gustó. Está muy ocupada con su vida, dije, repitiendo la excusa que me llevaba años dando a mí misma. Evangelina, dijo Margaret con dulzura. Hay una gran diferencia entre estar ocupada y ser desconsiderada. Sus palabras resonaron en mi cabeza mucho después de que se fuera. Esa noche, comiendo sola la lasaña de Margaret, reflexioné sobre todo lo que había sacrificado por René. No solo el dinero, que había sido una suma considerable. Había sacrificado mis propios sueños. Tras la muerte de Miguel, tuve la oportunidad de volver a estudiar, de licenciarme en arte, un anhelo de juventud.
Pero René necesitaba apoyo emocional, así que lo pospuse. Tuve la oportunidad de viajar, de ver ese mundo que Miguel y yo habíamos planeado recorrer juntos, pero el dinero se fue en la educación de René. Tuve la oportunidad de mudarme a un lugar más pequeño, de simplificar mi vida, pero René insistió en que conservara la casa familiar por los recuerdos. Y ahora, cuando por fin había encontrado a alguien que me hacía feliz, que me trataba con amor y respeto, mi propia hija lo había hecho pedazos con palabras diseñadas para humillarnos. El teléfono sonó, y esta vez contesté. Hola, Alejandro. Evangelina, mi amor, ¿cómo estás? Llevo todo el día preocupado por ti. Su voz, cálida y sincera, casi me hizo llorar de nuevo. Estoy bien. Solo necesitaba tiempo. Lo entiendo, dijo él con ternura. ¿Quieres hablar? Puedo ir a verte, o si lo prefieres, nos vemos en un lugar neutral. Cerré los ojos, sintiendo cómo la tensión de mis hombros se disipaba solo con oírle. Me gustaría verte, admití. Pero Alejandro, necesito preguntarte algo. Lo que sea. ¿Has dudado de nosotros? ¿De esta relación? ¿Has pensado que quizá René tiene razón y somos demasiado diferentes? Hubo un silencio que me encogió el corazón. Pero cuando finalmente habló, su voz sonó firme y clara. Evangelina, en mis 57 años de vida, nunca he estado más seguro de nada. Te amo por quien eres, no por lo que tienes o dejas de tener. Y si tu hija no es capaz de ver la mujer extraordinaria que eres, la que pierde es ella, no nosotros. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez eran de alivio. ¿Puedes venir?, susurré. Necesito un abrazo. Estoy en camino. Tras colgar, fui al espejo del baño y me miré. De verdad, por primera vez en días. Sí, tenía 62 años. Mi pelo era más plata que castaño. Tenía arrugas en torno a los ojos y mi cuerpo no era el de una treintañera. Pero también vi a una mujer que había sobrevivido a la pérdida del amor de su vida. Una mujer que había criado a una hija exitosa, aunque ingrata. Una mujer que había trabajado, que había sido leal y que había amado con toda su alma. Quizás era hora de dejar de pedir perdón por ser quien era y empezar a celebrar a la mujer en la que me había convertido. Cuando Alejandro llegó, me recibió en la puerta con una sonrisa que le iluminó el rostro. No dijo nada de mis ojos hinchados ni de mi pelo revuelto. Simplemente me rodeó con sus brazos y me sostuvo como si fuera lo más preciado del mundo. Y en ese instante supe que, pasara lo que pasara con René, tenía algo real y valioso. Lo que no sabía era que las verdaderas sorpresas no habían hecho más que empezar. La semana siguiente transcurrió en una extraña mezcla de calma y tensión. Alejandro y yo establecimos una rutina reconfortante. Venía después del trabajo, cenábamos, veíamos la tele y hablábamos de todo, excepto de René. Era un pacto tácito para mantener el veneno fuera de nuestro pequeño santuario. Pero entonces, pequeños detalles, casi imperceptibles al principio, comenzaron a acumularse en mi mente, como las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba montando. Todo empezó el martes. Alejandro llegó tarde, disculpándose. He tenido que quedarme en el trabajo, dijo mientras colgaba su chaqueta en el respaldo de una silla. Un problema con un inquilino de la planta 20. No le di importancia. Pero mientras preparaba la cena, algo en su tono me inquietó. No sonaba como un empleado que informa de un problema,
sino como alguien que lo ha solucionado personalmente. ¿Qué clase de problema? Le pregunté con indiferencia, mientras cortaba verduras. Oh, un malentendido sobre las normas del edificio, respondió vagamente. Ya sabes. Pero yo no sabía. Los empleados de su nivel no se encargaban de las normativas. Eso era cosa de la administración. El miércoles, durante la cena, recibió una llamada. En lugar de ignorarla, miró la pantalla con una expresión indescifrable. «Perdóname un momento», dijo, y salió al porche. A través del cristal, oí fragmentos de su conversación. No hablaba en inglés. Sonaba italiano, o quizás portugués, pero lo hablaba con la fluidez de una lengua materna. Cuando volvió, parecía tranquilo, pero había una nueva intensidad en su mirada. ¿Era importante?, pregunté, intentando sonar casual. Solo trabajo, respondió, sin ofrecer más detalles. El jueves fue cuando empecé a cuestionármelo todo. Fuimos a cenar a Romanos, un pequeño restaurante italiano que nos encantaba. El señor Romano, el dueño, nos saludó en la puerta como siempre, pero esta vez, en lugar de su habitual saludo en inglés, se dirigió a Alejandro en un italiano perfecto, y Alejandro no se limitó a responder con cortesía. Se enfrascó en una conversación animada que duró varios minutos. La actitud del señor Romano no era de simple cordialidad, era de deferencia, casi de respeto. No sabía que hablaras italiano, comenté cuando nos sentamos. Crecí en un barrio italiano. Se encogió de hombros, estudiando una carta que seguramente se sabía de memoria. Se te pega algo. Pero aquello parecía más que algo. Sonaba como si fuera nativo. Levantó la vista del menú. Mi abuela era de Sicilia. Insistía en que habláramos italiano en casa. Era una explicación lógica, pero algo en su forma de decirlo me hizo sentir que había más historia detrás. Durante la cena, noté otros detalles. Cómo conocía los vinos sin mirar la carta, la forma sutil pero evidente en que el camarero lo trataba, el modo en que revisó la cuenta al final, no con una ojeada rápida, sino con el ojo experto de quien entiende de números. ¿Alguna vez trabajaste en contabilidad?, le pregunté de camino al coche. ¿Por qué? Por cómo has mirado la cuenta. Parecías un profesional. Alejandro soltó una risa que sonó algo forzada. Cuando no tienes mucho dinero, aprendes a revisarlo todo 2 veces. Otra explicación razonable. Pero ya eran demasiadas. El viernes por la noche, me propuso ir a una exposición de arte en el museo. Una colección de impresionistas cedida por museos europeos. El tipo de evento al que nunca habría ido sola. Las entradas costaban $60. ¿Estás seguro?, le pregunté. Es bastante caro. Me gusta el arte, dijo él, con sencillez. Y me gusta pasar tiempo contigo. Merece la pena. En el museo, observé cómo Alejandro se movía por las salas con una familiaridad asombrosa. No se limitaba a mirar los cuadros. Los estudiaba. Se detenía frente a cada lienzo, examinando las pinceladas, leyendo las placas con un interés genuino. Y cuando empezó a les hablar tonaguesitas de las técnicas de los artistas, su conocimiento me dejó sin palabras. Este Monet, dijo ante un cuadro de nenúfares, es de su última etapa, cuando ya empezaba a perder la vista. Se nota en cómo las pinceladas se vuelven más expresivas, menos definidas. ¿Cómo sabes tanto?, pregunté, verdaderamente intrigada. Leo mucho, respondió.
pero su expresión sugería otra cosa. Nos detuvimos frente a un pequeño Van Gogh. Alejandro se quedó mirándolo, absorto. «Es precioso», dije, siguiendo su mirada. «Sí», murmuró. Empezó, y se detuvo en seco. «Es uno de mis artistas favoritos». «¿Qué ibas a decir?» «Nada importante». Pero había estado a punto de decir algo más. Algo que había decidido guardarse. Esa noche, después de que me dejara en casa, me quedé despierta, dándole vueltas a todas esas pequeñas inconsistencias. Por separado, no significaban nada, pero juntas dibujaban el retrato de un hombre mucho más complejo de lo que aparentaba. El sábado por la mañana, decidí hacer algo que no había hecho nunca. Busqué a Alejandro en Google. No encontré gran cosa. Su nombre aparecía en un par de directorios en línea, vinculado a un puesto de empleado en Heritage Towers. Pero nada más. Ni perfiles en redes sociales, ni menciones en la prensa, ni una sola fotografía. Algo insólito para un hombre de 57 años, en pleno 2023. Una era en la que casi todos dejamos una estela digital. Empecé a sospechar que Alejandro no era su nombre completo. Quizá un apodo. O quizá existían razones de peso para mantener un perfil tan bajo. El domingo, durante nuestro brunch habitual, decidí tantear el terreno. «Cuéntame de tu familia», le dije mientras removía unos huevos en la sartén. «Hablas mucho de tu abuela siciliana. Pero, ¿y tus padres? ¿Tienes hermanos?» Tras una pausa casi imperceptible, respondió. «Mis padres fallecieron hace muchos años. Fui hijo único. Tuvo que ser muy duro». Sí, lo fue. Sus respuestas eran como un velo. Cubrían la pregunta sin revelar absolutamente nada. Cada vez que indagaba en su vida personal, obtenía contestaciones que, técnicamente, eran correctas, pero que no contenían ni una pizca de verdad personal. «¿Siempre has vivido aquí?», insistí. «Me mudé hace unos años». «¿Desde dónde?» «Desde la costa este». Era como intentar sujetar el agua con las manos. Cada frase era una evasiva perfecta, informativamente correcta pero vacía de cualquier detalle real. Más tarde, mientras el murmullo de las noticias de la tarde llenaba mi sala de estar, nuestra vecina Margaret llamó a la puerta. «Hola, queridos», dijo cuando abrí. Me preguntaba si Alejandro podría echarme una mano con una cosilla. «Por supuesto», respondió él, poniéndose en pie al instante. «¿Qué necesita?» «Mi calentador de agua hace unos ruidos extrañísimos. Mi yerno suele encargarse, pero está fuera de la ciudad». Los vi entrar en casa de Margaret, y desde la ventana de mi cocina pude observarlos en su sótano. La escena me dejó perpleja. Alejandro no miraba el aparato con la confusión del profano. Lo examinaba con una seguridad pasmosa, señalando piezas, explicándole algo a Margaret con autoridad. Regresó 20 minutos más tarde, con las manos manchadas de grasa y una sonrisa de satisfacción. «¿Conseguiste arreglarlo?», pregunté. «Solo necesitaba un pequeño ajuste», dijo, lavándose las manos en mi fregadero. «El termostato estaba mal calibrado». «¿Y cómo sabías eso?» «YouTube», respondió con una sonrisa. «Se puede aprender de todo en YouTube». Pero yo había visto la seguridad de sus gestos, la fluidez con la que se movía. Aquello no era la obra de un aficionado guiado por un tutorial. Era la destreza que solo otorga la experiencia. Esa noche, ya sola,
Me senté en la cocina con una taza de té, intentando ensamblar el rompecabezas que era Alejandro. Un conserje que dominaba el italiano. Un hombre anónimo en la era digital. Un conocedor de arte, vinos y, al parecer, de fontanería. Un hombre que esquivaba las preguntas personales con la habilidad de un político. ¿Quién era en realidad? Y más importante aún, ¿por qué sentía la necesidad de ocultarme facetas de sí mismo? Una parte de mí se preguntaba si debía sentir miedo. Al fin y al cabo había abierto a este hombre las puertas de mi vida, de mi casa, de mi corazón. ¿Qué sabía realmente de él? Pero entonces recordaba su forma de mirarme, como si yo fuera lo más valioso del mundo. Recordaba su gentileza, su paciencia, el modo en que me consoló tras la humillante cena de Navidad. Recordaba cómo se había ofrecido a ayudar a Margaret sin dudar un segundo. Quienquiera que fuese, ocultase lo que ocultase, el hombre que yo conocía era bueno, era amable, y me amaba. ¿No era eso suficiente? Sin embargo, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar la punzante sensación de que estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. Poco imaginaba hasta qué punto mi intuición era certera. El lunes por la mañana, mientras tomaba un café y revisaba las noticias en mi tableta, un titular captó mi atención. Trataba sobre Heritage Towers, el edificio de Alejandro. Al parecer, la propiedad había sido vendida recientemente por una suma no revelada a un inversor privado que planeaba una renovación integral. Lo que encendió mi curiosidad fue la descripción del nuevo propietario. Un hombre conocido por su extrema discreción, que prefería operar a través de representantes y permanecer en el anonimato mientras manejaba su imperio. ¿Era una simple coincidencia que Alejandro trabajara justo en ese edificio? ¿O había algo más? Mientras apuraba el café, mi mirada se perdió en el jardín. Recordé la misma confianza enigmática con la que había reparado mi aspersor la semana anterior. Y lo supe. Supe que las respuestas estaban al caer. Lo que no sabía era que, cuando llegaran, no solo transformarían mi percepción de Alejandro, sino que harían temblar los cimientos de mi propia vida. El martes por la tarde lo cambió todo. Alejandro vino a buscarme para almorzar, pero en cuanto lo vi, noté algo diferente. Había una tensión en sus hombros que nunca antes le había visto, y sus ojos reflejaban esa misma intensidad que había percibido durante sus misteriosas llamadas. ¿Va todo bien?, le pregunté al subir a su Honda Civic. Sí, solo asuntos del trabajo que debo resolver, respondió, aunque su voz sonaba ausente. Fuimos a nuestra cafetería de siempre, un pequeño local llamado Café Luna donde ya nos conocían. Pero mientras esperábamos los sándwiches, sonó su teléfono. Esta vez no se disculpó para salir. Contestó allí mismo. «Alessandro», dijo. Y al instante un escalofrío me recorrió. Aquella no era la llamada que recibiría un simple conserje. La conversación que siguió, un torrente de italiano rápido e intenso, confirmó mis sospechas. Oí cifras enormes y palabras que sonaban a negocios de alto nivel. Pero lo que más me impactó fue su tono. No hablaba con la deferencia de un empleado, sino con la autoridad de quien da las órdenes. Cuando colgó, me miró con una expresión indescifrable. «Evangelina», dijo lentamente, «tengo algo que decirte». Mi corazón se aceleró. Tras días de pequeñas incongruencias y preguntas sin respuesta, por fin iba a saber la verdad.
Está bien, logré decir, intentando mantener la calma. Alejandro suspiró, pasándose una mano por el pelo en un gesto que me pareció ensayado. Mi nombre completo es Alessandro Romano Di Marco, empezó. Y sí, trabajo en Heritage Towers, pero no como conserje. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué quieres decir? Soy el propietario de Heritage Towers. De hecho, soy el dueño de varios edificios en la ciudad. Las palabras me llegaron como un eco lejano. Parpadeé, intentando que cobraran algún sentido. ¿Eres... qué? Evangelina, por favor, déjame que te explique, dijo deprisa, buscando mi mano sobre la mesa. Sé cómo suena, pero todo tiene una razón. Aparté la mano, con la mente a toda velocidad. ¿Me has estado mintiendo sobre quién eres durante 6 meses? No he mentido exactamente. Trabajo en Heritage Towers. Simplemente omití en qué capacidad. ¿Omitiste que eres millonario? Mi voz se elevó, atrayendo las miradas curiosas de las otras mesas. Alessandro, pues ese era al parecer su verdadero nombre, se inclinó hacia mí, bajando la voz. Por favor, déjame explicarte por qué lo hice. Estaba en shock. Un shock total y absoluto. El hombre con el que había estado saliendo. El hombre del que me había enamorado. El hombre al que permití que mi hija humillara por ser solo un conserje. ¿Era en realidad un magnate inmobiliario? De acuerdo, dije al fin, con voz temblorosa. Explícate. Alessandro respiró hondo. Hace 3 años, después de mi segundo divorcio, me harté de la gente que solo se interesaba por mi dinero. Pasé años rodeado de cazafortunas, de personas que veían mi cuenta bancaria antes de verme a mí. Hice una pausa, estudiando mi rostro. Así que tomé una decisión. Decidí trabajar de incógnito en uno de mis edificios, como un empleado más. Quería conocer a gente de verdad, gente que me apreciara por quien soy, no por lo que tengo. ¿2 divorcios? Musité, aferrándome a ese detalle porque era más fácil de asimilar que el resto. Mi primera esposa se casó conmigo porque su padre tenía deudas de juego y necesitaba mi dinero. La segunda, bueno, digamos que descubrí que mantenía un novio que conducía un coche más caro que el mío, pagado con mi tarjeta de crédito. Lo observé, intentando reconciliar al hombre amable que conocía con esta nueva y abrumadora información. Entonces, ¿todo esto ha sido un experimento? ¿Una prueba? No, dijo con firmeza. Al principio, quizá. Pero lo que sentí por ti, Evangelina, lo que siento, es completamente real. Eres la primera persona en años que me ha visto a mí. No a mis posesiones, no a mi fortuna, solo a mí. Pero me mentiste. Omití información. Hay una diferencia. ¿La hay? Me levanté. Necesitaba aire. Alessandro, dejaste que mi hija me humillara. Dejaste que nos humillaras a los dos. ¿Tienes idea de cómo me sentí esa noche? Su rostro se contrajo de dolor. Lo siento muchísimo. Intentaba proteger lo que teníamos. Si hubiera revelado quién era. ¿Qué? Habrías descubierto que estaba contigo por tu dinero. ¿Como tus exmujeres? No lo sé, admitió, pero tenía miedo de averiguarlo. Volví a sentarme aturdida. 6 meses. El hombre que creía conocer era una fachada. O quizás solo era una parte de un todo que él me había ocultado. ¿Qué más no me has contado?, pregunté. Alessandro suspiró. Mi patrimonio neto ronda los $45 millones.
Poseo 12 edificios de apartamentos en la ciudad, 3 restaurantes y varias inversiones. Tengo una casa en las colinas con vistas a la ciudad y otra en Italia, herencia de mi verdadera abuela siciliana. Cada palabra era un golpe. No solo era un hombre rico, era obscenamente rico. «El Bentley», murmuré de repente. «¿Qué?» «En el aparcamiento de Heritage Towers. Hay un Bentley plateado. Siempre está ahí. Es tuyo». Alessandro asintió lentamente. «Es uno de mis coches». «Uno de tus coches», repetí, como si saboreara algo amargo. «Evangelina, por favor, ¿entiendes por qué lo hice? En el momento en que conoces a alguien y mencionas el dinero, todo cambia. La gente actúa diferente. Quieren cosas, esperan cosas». «¿Y qué te hizo pensar que yo era diferente?» «Todo», dijo, alcanzando mi mano de nuevo. Esta vez no la retiré. Tu insistencia en pagar tu parte, tu preocupación cuando creías que gastaba demasiado en ti, la forma en que me valorabas por cómo te trataba, no por lo que podía comprarte. Intenté procesarlo. Durante meses, yo me había preocupado por el dinero, por no ser una carga para un hombre que creía que ganaba un sueldo modesto. Mientras tanto, él probablemente ganaba en intereses mensuales más de lo que yo ganaba en un año. «La noche de Navidad», dije lentamente. Cuando René dijo todas esas cosas, podrías haberlo detenido con una sola frase. «Lo sé. Pero no lo hiciste». «No, no lo hice». «¿Por qué?» Se quedó en silencio un largo instante observándose las manos. «Porque quería ver qué elegirías tú», dijo por fin. «Quería saber si me defenderías cuando creías que no tenía nada que ofrecerte más allá de mi amor». La brutal honestidad de su confesión me golpeó como una bofetada. «¿Así que esa noche horrible fue una prueba?» «No, esa noche fue tu hija siendo cruel. Pero mi silencio... Sí, supongo que eso fue una prueba. Y la superaste, Evangelina. Diste la cara por nosotros. Me defendiste cuando pensabas que solo era un conserje sin un céntimo. ¿Y si hubiera elegido diferente? ¿Si le hubiera dado la razón a René? Entonces habría sabido que no eras la mujer que yo creía. Era una lógica fría, pero honesta, y no sabía cómo sentirme al respecto». «Hay más», dijo Alessandro, y sentí un nudo en el estómago. ¿Cuántas revelaciones más podía soportar? «¿Qué más?» «La llamada de antes. Era sobre tu hija». La sangre se me heló. «¿Qué pasa con René?» «Ha estado haciendo preguntas, investigándome. Por lo visto, ha decidido averiguar más sobre el conserje fracasado con el que sale su madre». «¿Y qué ha encontrado?» «Nada de momento, pero es cuestión de tiempo. Mis socios me alertaron de que alguien estaba haciendo averiguaciones en Heritage Towers». La ironía de la situación era casi cómica. René, tan cruel por el estatus de Alejandro, estaba a punto de descubrir que había despreciado a un hombre inmensamente más rico que ella y Fernando juntos. «¿Qué vas a querer hacer?», le pregunté. «Eso depende de ti». «¿De mí?» «Evangelina, te quiero. No como Alessandro, el propietario, sino como el hombre que has conocido. Pero entenderé si esto es demasiado para ti. Entenderé si sientes que no puedes confiar en mí». Lo miré. Realmente lo miré. Vi al hombre amable y gentil que había conocido. Pero también aquí, alguien más complejo. Alguien herido que había creado elaboradas defensas para proteger su corazón. «Necesito tiempo para pensar», dije finalmente.
Lo entiendo. Pero, Alessandro, si esto va a funcionar, se acabaron los secretos, las pruebas y las mentiras por omisión. Tienes mi palabra. Mientras me llevaba a casa en su modesto Honda Civic, que ahora me parecía un disfraz más, no podía dejar de pensar en René. Mi hija, tan cruel y despectiva, estaba a punto de recibir una lección de humildad. Y aunque una parte de mí se sentía mal por ella, otra parte más oscura saboreaba con anticipación el momento en que ocurriera. Al fin y al cabo, René había juzgado a un hombre por su trabajo, y ahora descubriría que las apariencias engañan. Pero primero, yo tenía que decidir si podía perdonar al hombre que amaba. Al entrar en casa, supe que las próximas semanas lo cambiarían todo. Transcurrieron 3 días en los que no hablé con Alessandro. 3 días suspendida en el limbo, sopesando en mi mente cada una de sus revelaciones, debatiendo si podía perdonar 6 meses de engaño, por muy comprensibles que fueran sus motivos. Durante esos 3 días, lo cuestioné todo. ¿Lo conocía de verdad? ¿O había otros secretos esperando a salir a la luz? La pregunta me taladraba el alma. ¿Cómo confiar en un hombre que había tejido una red de mentiras solo para ponerme a prueba? Pero entonces, como un bálsamo, acudían a mi memoria otros recuerdos, los momentos que habían sido innegablemente reales. El calor de sus brazos sosteniéndome en la noche de Navidad, cuando las palabras de mi hija me habían roto por dentro. La ternura que inundaba su mirada al hablar de su abuela, la infinita paciencia con la que escuchaba, sin una sombra de juicio, mis lamentos sobre René. Esos instantes, sabía, eran la verdad, sin importar lo que hubiera omitido sobre su fortuna. Fue un jueves por la mañana. Sostenía una taza de café entre las manos, debatiendo si debía ser yo quien diera el primer paso y lo llamara, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Era René. No había tenido noticias suyas desde la infame cena. Una parte de mí, ingenua, había esperado una disculpa, o al menos un gesto que reconociera su crueldad. Pero solo había encontrado silencio. Dejé que la llamada se perdiera en el buzón de voz. 5 minutos después, sonó de nuevo. Y una vez más. Al cuarto intento, rendida, contesté. «Hola, René. Mamá, tenemos que hablar». Su voz sonaba extraña, tensa de un modo que nunca le había escuchado. «¿Sobre qué?» «Sobre tu novio, el portero». Sentí una punzada helada en el estómago. «¿Qué pasa con él?» «¿Puedes venir a casa? Es importante». No quería ir. Lo último que deseaba era exponerme de nuevo a su desdén. Pero había algo en su tono, una urgencia inusual, que despertó mi curiosidad. «Está bien», dije finalmente. «Llego en 1 hora». El viaje a su casa, enclavada en uno de esos suburbios de lujo silencioso, me dio el tiempo necesario para armarme de valor. Aquel lugar siempre me había intimidado. Era una de esas mansiones modernas, un alarde de cristal y ángulos rectos, con demasiadas ventanas y muy poca calidez. Cada detalle, desde el césped milimétricamente perfecto hasta el Mercedes de Fernando que custodiaba la entrada, era una declaración de éxito y estatus. René me abrió la puerta antes de que tuviera tiempo de llamar. «Tenía sed». Tenía el aspecto de quien ha pasado una mala noche. Su impecable melena estaba ligeramente alborotada y la tensión se marcaba alrededor de sus ojos. «Entra», dijo bruscamente, guiándome hacia su salón de revista. Fernando estaba allí, hundido en su sillón de cuero favorito, con un portátil abierto sobre las rodillas.
Hola, Evangelina, dijo sin levantarse, apenas despegando la vista de la pantalla. Siéntate, mamá, ordenó René, señalando un sofá de un blanco tan impoluto que siempre me hacía sentir que podría mancharlo solo con respirar cerca. Me senté en el borde, aferrando mi bolso sobre el regazo, como si fuera un escudo. ¿Qué es tan importante?, pregunté. René cruzó una mirada con Fernando. Luego se acomodó frente a mí, inclinándose hacia adelante con esa expresión de intensidad que ponía desde niña, cuando creía haber hecho un descubrimiento trascendental. He estado investigando a Alejandro, soltó, sin el menor preámbulo. El corazón se me desbocó, pero logré mantener un rostro impasible. ¿Por qué harías algo así? Porque es evidente que alguien tiene que cuidarte. Había algo en él que no me cuadraba. Fernando por fin levantó la cabeza. Le dije a René que era paranoia, pero insistió. ¿Y qué encontraste?, pregunté, aunque un escalofrío me anunció la respuesta. René se recostó en el respaldo, esbozando esa sonrisita de superioridad que siempre aparecía en su rostro cuando se creía en posesión de una verdad ganadora. Al principio nada, lo cual ya era sospechoso. ¿Quién no tiene ni rastro de presencia en redes sociales en pleno 2023? Asentí, animándola a continuar. Pero entonces recordé que dijo trabajar en las Torres Heritage, así que decidí pasarme por allí. El estómago se me encogió. ¿Fuiste a su trabajo? Por supuesto. Quería ver con qué clase de hombres se estaba relacionando mi madre. Fernando cerró el portátil con un golpe seco. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. René asintió, saboreando el momento. Hablé con el portero de turno. Un hombre mayor, muy amable, se llamaba George. Le pregunté por Alejandro. René, eso es una invasión de la privacidad, protesté, aunque mi voz sonó débil incluso para mí. George me contó algo fascinante, prosiguió, ignorando por completo mi objeción. Me dijo que efectivamente un tal Alejandro frecuenta el edificio, pero no trabaja allí. Hizo una pausa dramática. Llega en un Bentley, mamá. Lo tratan con la deferencia reservada a un pez gordo. Y por una buena razón. Al parecer, es el dueño del edificio. Ahí estaba. La verdad, servida en bandeja de plata por la persona menos indicada. Clavé la vista en el rostro triunfante de mi hija. Esperaba verme conmocionada, boquiabierta, tal vez incluso agradecida por su intromisión. En su lugar, encontró una calma que la desarmó. Ya veo, dije simplemente. René parpadeó, desconcertada. Ya veo. Mamá, ¿eres consciente de lo que te estoy diciendo? Tu novio el portero es, en realidad, millonario. Te he oído perfectamente. Fernando se inclinó hacia adelante. Evangelina, esto lo cambia todo. Ese hombre te ha estado mintiendo durante meses. No exactamente mintiendo, corregí, sorprendiéndome al defenderlo. Más bien omitiendo información. A René se le desencajó la mandíbula. ¿Lo sabías? Lo descubrí hace un par de días. ¿Y no pensabas decírnoslo? La pregunta era tan absurda que casi me hizo reír. ¿Y por qué habría de contártelo, René? Después del trato que me diste, del trato que le diste a él, ¿de verdad crees que te debía alguna explicación? El rostro de René se tiñó de un rojo furioso. «Porque soy tu hija». «Eres mi hija, sí. La que me humilló delante de todo un restaurante.
la que llamó fracasado a un hombre bueno y decente, sin saber absolutamente nada de él. «Pero mis sospechas eran fundadas», gritó. «Te estaba mintiendo. ¿Y eso te da derecho a ser cruel? ¿A juzgar a una persona únicamente por su trabajo?» Fernando carraspeó intentando mediar. «Siendo justos, Evangelina, es comprensible que estuviéramos preocupados. Un hombre mayor, saliendo con una mujer con ciertos activos». «¿Ciertos activos?», repetí, incrédula. «Fernando, ¿de qué activos hablas? La casa que me dejó Miguel apenas valdrá $200.000. Mi pensión es modesta. No soy precisamente el objetivo de un cazafortunas. Pero para alguien en su supuesta posición financiera», empezó él. «Su supuesta posición». Lo interrumpí. «¿Te refieres a cuando pensabais que era pobre?» René se levantó y caminó hasta la ventana. «No lo entiendes, mamá. Esto lo hace todo diferente». ¿Diferente? ¿En qué sentido? Se giró para mirarme y por primera vez esa tarde vi en sus ojos un brillo que tardé un instante en reconocer. Era codicia, pura y desnuda. Bueno, significa que tal vez nos precipitamos al juzgaros esa noche. ¿Os precipitasteis? Mi voz se elevó, cargada de indignación. «René, tú y Fernando fuisteis deliberadamente crueles con un hombre porque pensabais que no tenía dinero. Que ahora descubráis que es rico no cambia lo que hicisteis. Pero sí cambia las cosas entre vosotros», se apresuró a decir Fernando. «Es decir, si tiene tanto dinero, entonces...» René volvió al sofá, sentándose mucho más cerca de mí. «Mamá, solo digo que a lo mejor deberíamos conocerlo, darle otra oportunidad». Y ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. No era para advertirme ni para protegerme. Era porque habían olido el dinero y de repente querían su parte del pastel. «¿Una segunda oportunidad para qué?», pregunté. «Para ser una familia», dijo intentando tomar mi mano. «Para empezar de cero». Retiré la mano como si quemara. «René, no hay nada que empezar. Fuisteis horribles con él y fuisteis horribles conmigo. Solo intentábamos proteger. Estabais siendo unos snobs», la corté. «Juzgasteis a un hombre por su trabajo y como no cumplía vuestros estándares, decidisteis humillarlo». Fernando volvió a carraspear. «Mira, quizás fuimos un poco duros, pero ahora que sabemos quién es en realidad, ahora que sabéis que es rico, ¿de repente queréis ser amables?». Terminé la frase por él, con un deje de acero en la voz. «No es por el dinero», protestó René, pero su negativa sonó hueca. «¿Ah, no?». Me puse en pie, necesitando distancia. «Hace una semana me dijiste que era una vergüenza para la familia que saliera con un portero. Dijiste que una vieja sin blanca hacía buena pareja con un fracasado. ¿Lo recuerdas?». Ella balbuceó, incapaz de responder. «Y ahora que resulta que no es pobre, de repente quieres conocerlo mejor y empezar de cero». «La gente comete errores», murmuró. «Los errores son accidentes. Lo que vosotros hicisteis fue deliberado». Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Y, francamente, ya es demasiado tarde. «¿Qué quieres decir?», preguntó René, siguiéndome los talones. «Quiero decir que tuvisteis vuestra oportunidad de conocer a Alessandro y elegisteis juzgarlo y despreciarlo.
El hecho de que ahora sea rico no cambia la clase de personas que sois. Mamá, por favor. Su voz adoptó ese tono lastimero que usaba de niña para conseguir lo que quería. Solo queremos lo mejor para ti. Me detuve en el umbral y me volví para mirarla. No, René. Queréis lo mejor para vosotros. Y hay una gran diferencia. Eso no es justo. ¿No lo es? Decidme, si hubierais descubierto que Alessandro era en efecto solo un portero sin un céntimo, ¿me habríais llamado para empezar de cero? ¿Habríais querido conocerlo mejor? El silencio que siguió fue la única respuesta que necesitaba. Eso pensaba. Abrí la puerta, pero me detuve una última vez. ¿Sabéis qué es lo más triste de todo esto? Alessandro es un hombre bueno de verdad. Es amable, generoso, y me trata con un respeto que vosotros desconocéis. Esas cualidades no han cambiado al descubrir que tiene dinero. Lo que sí ha cambiado es vuestra capacidad para verlas. Evangelina, empezó Fernando. No, lo atajé. Habéis demostrado exactamente quiénes sois. Y no sois la clase de gente que quiero en mi vida ahora mismo. Salí antes de que pudieran replicar. De camino a casa, el teléfono comenzó a sonar. René, por supuesto. Ignoré la llamada. Y la siguiente. Y la de después. Al final lo apagué. Cuando llegué a mi calle, un coche familiar me esperaba en la entrada. El viejo Honda Civic de Alessandro. Estaba sentado en los escalones del porche y se puso en pie al verme. ¿Cómo sabías que necesitaba verte?, le pregunté mientras me acercaba. Intuición, dijo con una sonrisa suave. Además, mis socios me informaron de que tu hija anduvo haciendo preguntas por las Torres Heritage. Supuse que ya te habrían llegado las noticias. Vengo de su casa. ¿Y bien? Miré a pie a aquel hombre que había construido una doble vida para proteger su corazón y lo comprendí todo. Sí, él me había mentido por omisión. Pero René y Fernando me habían mentido sobre sus intenciones, sobre sus valores, sobre quiénes eran en realidad. La diferencia era que Alessandro lo hizo para protegerse del dolor. Ellos habían sido crueles porque creían que podían permitírselo. Y bien, le dije, devolviéndole la sonrisa. Creo que ha llegado el momento de que conozca al verdadero Alessandro. ¿Tienes tu Bentley cerca? Su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y expectación. ¿Estás segura? Completamente. Pero antes, quiero que hagamos algo. ¿El qué? Una sensación de poder que no había sentido en años me recorrió por dentro. Quiero que volvamos a la escena del crimen, a esa cena de Navidad, pero esta vez, con todas las cartas sobre la mesa. La expresión de Alessandro se transformó en una de perfecta complicidad. ¿Seguro que quieres hacer eso? Absolutamente. Ya es hora de que mi hija aprenda que los actos tienen consecuencias. Y mientras entrábamos en mi casa para planificar nuestra estrategia, supe que las cosas estaban a punto de cambiar para siempre, para René y Fernando. Habían juzgado a un hombre por su cartera. Ahora iban a descubrir el verdadero precio de su elección. El sábado siguiente llegó como una promesa. Durante toda la semana, Alessandro y yo lo habíamos planeado todo, cada detalle, como dos generales antes de una batalla decisiva. René no había dejado de llamarme, dejando mensajes cada vez más desesperados, insistiendo en aclarar el malentendido. Finalmente, le envié un mensaje que escuetó. Cena en Romanos. Sábado a las 7. Trae a Fernando. Tenemos que hablar. Su respuesta fue casi inmediata. Perfecto.
Estamos deseando empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si la crueldad pudiera borrarse con una copa de vino. Esa noche, me vestí con un esmero casi ceremonial. No elegí mi ropa de siempre, cómoda y discreta, sino un vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales que nunca parecían llegar. Fui al salón de belleza. Me hice la manicura y estrené unos zapatos de tacón sensato. Al mirarme al espejo, no vi a una mujer de 62 años resignada, sino a una que por fin se sabía valiosa. Y esa era, precisamente, la imagen que quería proyectar. A las 6:30, un ronroneo profundo y elegante, el sonido inconfundible de un motor de lujo, rompió la quietud de mi calle. Sonreí mientras cogía el bolso y el abrigo. El telón estaba a punto de alzarse. Al abrir la puerta, casi me eché a reír al ver la cara de estupefacción del señor Johnson, mi vecino, que regaba sus rosales. Un Bentley plateado relucía en mi modesta entrada, tan fuera de lugar como un diamante en una caja de zapatos. Alessandro descendió del asiento del conductor y por un instante me faltó el aire. Se veía diferente. Era el mismo hombre de mirada amable del que me había enamorado, pero envuelto en un aura distinta. Había una seguridad innata en su porte, una confianza serena en sus movimientos, que no dejaba lugar a dudas sobre quién era en realidad. El traje era de un corte impecable. El reloj brillaba discretamente en su muñeca, y cuando me sonrió, lo hizo con la certeza de un hombre acostumbrado a poseer el mundo. «Buenas noches, mi bella dama», dijo, ofreciéndome el brazo. «Buenas noches», respondí, sintiendo que daba el primer paso hacia una nueva vida. El interior del Bentley era un santuario de lujo silencioso. Cuero suave, madera pulida y una tecnología que me resultaba ajena. Mientras nos deslizábamos hacia el restaurante, no pude evitar pensar en todas las veces, durante los últimos 6 meses, que había insistido en pagar mi parte, o me había preocupado por ser una carga para él. «¿En qué piensas?», preguntó Alessandro, percibiendo mi silencio. «En todas las veces que intenté proteger tus finanzas», dije con una risa suave. «Todas las veces que elegí el plato más barato del menú para que no gastaras demasiado en mí». Él posó su mano sobre la mía. «Esas son algunas de las razones por las que me enamoré de ti. Jamás en toda mi vida había conocido a nadie que se preocupara más por mi bienestar que por lo que pudiera obtener de mí». Llegamos al restaurante Romanos 1/4 de hora antes de las 7. Alessandro le entregó las llaves al aparcacoches, un servicio que por lo visto ofrecían los sábados por la noche, y del que nunca me había percatado en nuestras visitas anteriores. «Alessandro», el señor Romano se apresuró a recibirnos en cuanto entramos. «Qué placer verte de nuevo». Reparé en el nombre. Alessandro, no Alejandro. Y el trato que le dispensaba era, sin lugar a dudas, el que un dueño reserva para un cliente de excepción. «Señor Romano», respondió Alessandro con calidez, «¿está disponible mi mesa de siempre?» «Por supuesto, por supuesto. La mesa del rincón como siempre». Nos guió hasta un reservado en una esquina del restaurante que nunca antes habíamos ocupado. Era a todas luces la mejor mesa del local. Dominaba todo el salón, pero su ubicación garantizaba la intimidad de nuestra conversación. «¿Tu mesa de siempre?», le pregunté mientras nos sentábamos. «Llevo viniendo aquí años, mucho antes de conocerte». «¿Como Alessandro, el empresario? ¿No como Alejandro, el portero?» «Sí», admitió, «aunque técnicamente nunca te mentí. Mi nombre completo es Alessandro.
Alejandro es como me llaman mis amigos más cercanos. Antes de que pudiera responder, vi a René y a Fernando entrando en el restaurante. Incluso desde lejos, noté que se habían vestido para la ocasión. René lucía uno de sus vestidos más costosos y Fernando, su mejor traje. Era evidente que consideraban esta una cita de suma importancia. Los observé mientras hablaban con la recepcionista, sus miradas barriendo el comedor. Cuando sus ojos dieron conmigo, René alzó una mano a modo de saludo y empezó a caminar hacia nosotros. Fue entonces cuando se quedaron paralizados. Pude sentir el instante preciso en que su percepción se hizo añicos. El hombre sentado a mi lado no era el humilde portero que conocieron en Navidad. El hombre que tenían ante ellos irradiaba éxito y poder. Se movía con la naturalidad de quien se siente en casa en uno de los restaurantes más selectos de la ciudad. Y los observaba con una expresión cortés, pero glacial. René fue la primera en reponerse, dibujando una sonrisa forzada mientras se aproximaban a la mesa. «Mamá, estás preciosa», dijo, inclinándose para darme un beso en la mejilla que dejé morir en el aire. «René, Fernando», dije con frialdad. «Me alegro de que hayáis podido venir». Fernando le tendió la mano a Tassien a Alessandro. «Creo que no nos presentamos debidamente. Soy Fernando Martínez». Alessandro se irguió con parsimonia y estrechó su mano con firmeza. «Alessandro Romano Di Marco», pronunció, y su voz resonó con un peso del que carecía en Navidad. «Un placer conoceros como es debido». Vi cómo Fernando procesaba el apellido reconociéndolo, sin duda, de las páginas de economía. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y de incredulidad. «¿Di Marco? ¿Como en Di Marco Holdings?», preguntó. «Entre otras cosas», respondió Alessandro con calma. Se sentaron. René intentaba asimilar a toda prisa la nueva dinámica. El hombre al que había despreciado controlaba ahora la situación, y ella no tenía ni idea de cómo reaccionar. «Bueno», empezó René, con una sonrisa demasiado radiante. «Parece que hubo algunos malentendidos la última vez que nos vimos». «¿Malentendidos?», repetí con un deje de ironía. «¿Así es como llamas tú al bochorno de la cena de Navidad?». «Bueno, si hubiéramos sabido», intervino Fernando. «¿Si hubieran sabido qué?», lo interrumpió Alessandro. Su voz serena, pero afilada como un estilete. ¿Que tenía dinero? ¿Eso habría cambiado el trato que me dispensaron? «No, por supuesto que no», mintió René. «Es solo que... bueno, estábamos protegiendo a mamá». «¿Proteger a vuestra madre? ¿De qué exactamente?», inquirió Alessandro. Bueno, René balbuceó, incapaz de encontrar las palabras. «¿De un hombre que la trata con amor y respeto?», continuó él. «¿De alguien que la valora por quién es y no por lo que tiene?». Fernando se aclaró la garganta. «Mira, quizá fuimos un poco directos al expresar nuestra preocupación». «¿Directos?». Me incliné hacia adelante. «Fernando, llamaste a Paz. Alessandro fracasado. Insinuaste que estaba conmigo por mi dinero. ¿A eso lo llamas ser directo?». «Evangelina», comenzó René, con ese tono condescendiente que siempre había detestado. «Entendemos que estés molesta, pero éramos familia. Solo queríamos...». «¿Éramos?». La corté en seco. «Hablas en pasado». Sus ojos se dilataron por la sorpresa. Alessandro me tomó la mano sobre la mesa, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para René. «Quiero decir que ambos me habéis enseñado algo muy valioso sobre la clase de personas que sois en realidad.
dije con calma. René, tú me enseñaste a creer que la familia se apoya, que la bondad y la integridad importan más que el dinero o el estatus. Sí, y sigo creyéndolo, se apresuró a decir. ¿De verdad? Porque la forma en que tratasteis a Alessandro sugiere todo lo contrario. Pero ahora sabemos quién es en realidad, protestó Fernando. Exacto, dije. Y esa es la diferencia entre nosotros. Yo amo a Alessandro por el hombre que es. A vosotros solo os interesa ahora que sabéis lo que tiene. René se inclinó hacia adelante. Sus ojos se anegaron en unas lágrimas que sospeché, más calculadas que sinceras. Mamá, por favor, cometimos un error, pero somos familia. Eso tiene que contar para algo. ¿Contar? Pregunté. ¿Contó cuando me humillaste delante de todo un restaurante? ¿Contó cuando trataste como basura al hombre que amo? Nos equivocamos, admitió Fernando. Pero ahora queremos compensarlo. Alessandro habló por fin, con voz tranquila pero firme. ¿Compensarlo? ¿Cómo? ¿Siendo amables conmigo ahora que sabéis que puedo comprar este restaurante? No es eso, musitó René. ¿No? Alessandro se recostó en su silla, estudiándolos. Dejadme que os pregunte algo. Si mañana descubrierais que, después de todo, solo soy un portero, que todo esto ha sido una gran confusión, ¿seguiríais queriendo compensarlo? El silencio que se hizo a continuación fue toda la respuesta que necesitábamos. Eso pensaba, dijo Alessandro. Me puse en pie, sintiendo un poder que no había experimentado en años. René, Fernando, os agradezco que hayáis venido. Pero no hemos venido a empezar de cero. Hemos venido a decir adiós. ¿Qué? René se quedó boquiabierta. Habéis mostrado vuestra verdadera cara y, francamente, es una que no deseo volver a ver en mi vida. No puedes estar hablando en serio, dijo Fernando. Totalmente en serio. Cogí mi bolso, sintiéndome más ligera con cada palabra. Durante años me sacrifiqué por ti, René. Puse tus necesidades por delante de las mías. Te di todo lo que tenía, económica y emocionalmente. Y cuando por fin encuentro la felicidad, lo único que se te ocurre es intentar arrebatármela. Mamá, empezó René, pero la detuve. No, tuviste la oportunidad de ser la hija que crié. Elegiste otro camino, y ahora debes vivir con las consecuencias de esa elección. Alessandro se levantó y se puso a mi lado, posando una mano protectora en mi espalda. Para que quede claro, dijo dirigiéndose a ellos, Evangelina está tomando esta decisión por sí misma. Jamás le pediría que eligiera entre su familia y yo, pero tampoco voy a consentir que nadie le falte al respeto. Esto es ridículo, replicó Fernando, poniéndose también en pie. Es tu hija. Era mi hija, corregí con una calma gélida. Ahora, solo es alguien con quien comparto ADN, pero no valores. Mientras nos dirigíamos a la salida, René nos siguió. Mamá, por favor, no puedes hablar en serio. ¿Vas a echar por la borda toda nuestra relación por un hombre al que apenas conoces? Me detuve y me volví para mirarla una última vez. No, René. Estoy echando por la borda una relación tóxica para salvar a un hombre que me ama sin condiciones. La diferencia es abismal. En el coche, Alessandro me tomó la mano. ¿Estás bien?, preguntó con dulzura. Estoy mejor que bien, dije. Y era cierto. Era libre. 6 meses después, me encuentro en la terraza de la casa de Alessandro,
enclavada en las colinas, contemplando la ciudad que se extiende a nuestros pies, como un manto de luces. Nos casamos en una ceremonia íntima en su villa de Italia, rodeados únicamente por aquellos que de verdad nos quieren. Margaret fue mi dama de honor. No he vuelto a saco a hablar con René desde aquella noche en Romanos. Ha intentado contactarme en innumerables ocasiones, sobre todo después de que nuestra boda apareciera en las páginas de sociedad del periódico local. Pero sus mensajes suenan vacíos, cargados de un arrepentimiento tardío y motivado por las razones equivocadas. Alessandro nunca me presiona para que la perdone. Él comprende que hay heridas tan profundas que nunca cicatrizan, sobre todo cuando quien las inflige no se arrepiente del daño, sino de las consecuencias. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Pero entonces aflora el recuerdo de aquella Nochebuena, la crueldad en la voz de René, su risa ante mi humillación. Y sé que elegí preservar mi dignidad y mi felicidad por encima de mantener una relación que se había vuelto venenosa. ¿En qué piensas?, pregunta Alessandro, saliendo a la terraza con 2 tazas de café. En lo diferente que es mi vida ahora, digo, aceptando la taza con gratitud. ¿Te arrepientes de algo? De nada, respondo, y lo digo de corazón, excepto, quizá, de no haber tenido el valor de alejarme mucho antes. Me besa con ternura y saboreo la sencillez de ese instante. Sin dramas, sin manipulaciones, sin nadie que intente hacerme sentir culpable por elegir mi felicidad. Mi teléfono vibra. Otro mensaje de René, seguramente. Últimamente lo recibo con más frecuencia. Por lo visto, Fernando ha perdido su trabajo y atraviesan dificultades económicas. En sus últimas llamadas ha insinuado que necesitan ayuda, que la familia debería apoyarse en los malos momentos. Borro el mensaje sin terminar de leerlo. ¿René otra vez?, pregunta Alessandro. Sí, pero ya no es mi problema. Y no lo es. He aprendido que se puede amar a alguien y, aún así, elegir protegerse de su toxicidad. He aprendido que la familia no es solo un lazo de sangre, sino de respeto mutuo, de bondad y de apoyo incondicional. He aprendido que a los 62 años no es tarde para empezar una nueva vida junto a alguien que te ve como un regalo, y no como una obligación. Mientras el sol se pone sobre la ciudad, Alessandro y yo planeamos nuestro próximo viaje a Italia. Ya no tengo que preocuparme por si puedo permitírmelo. No tengo que preocuparme por dejar atrás a alguien que me necesite. No tengo que preocuparme por nada, salvo por disfrutar de esta nueva vida que he construido. Algunas historias concluyen con reconciliaciones y perdones familiares. La mía termina con algo mucho mejor, con la autodeterminación, con la dignidad intacta y con un amor que no te exige renunciar a ser tú misma para poder conservarlo. Y aunque una parte de mí siempre sentirá la tristeza por la hija que perdí, la mujer en la que me he convertido se siente inmensamente agradecida. Una mujer que por fin conoce su propio valor. Una mujer que eligió el amor por encima de un deber tóxico. Una mujer que ha aprendido que nunca es tarde para escribir un final mejor para su propia historia.